unos momentos antes de descansar en la noche para venir a la casa de Dios. Sean todos bienvenidos. Gracias a Dios que estamos aquí esta noche. ¿Quisieran acompañarme a tener una palabra de oración juntos? Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, gracias por el día de vida que tú nos has otorgado. Gracias por la oportunidad de apartar estos momentos, venir a tu casa de oración y abrir tu palabra. Pero también gracias porque nuestra mente puede ir hacia esa última semana de la pasión de nuestro Señor Jesús. Esa última semana en la cual Él enfiló sus pasos hacia el Calvario, en donde dio su vida por nosotros. Señor, muchas gracias porque podemos meditar en ello, reflexionar y dedicar nuestra vida a ti. Esta noche queremos invitarte para que seas tú el que pongas en nuestra mente esos pensamientos y esa reflexión que nos lleve a tomar decisiones para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, varios de ustedes no se han perdido ninguna noche, así que han venido siguiendo la secuencia, ¿verdad?, de lo que Jesús hizo esa última semana. Sin duda que hemos tomado algunas pinceladas nada más. Ya les he invitado para que si tienen en su casa el libro de Deseo a todas las gentes, ¿verdad?, lo lean y permitan que sus pensamientos vayan pues acompañando a Jesús en cada momento. Anoche creo que la mayor parte de ustedes también estuvo presente en la reunión. Creo que ha sido una bendición el poder escuchar una invitación para seguir a Jesús fuera de cualquier religión, fuera de cualquier iglesia, seguir a Jesús, ¿verdad? Creo que la gente hoy día tiene muchos temores cuando alguien toca la puerta de su casa porque no saben qué es lo que les llevan, y entonces muchos han endurecido su corazón y ni siquiera abren la puerta. Pero realmente la necesidad más grande que el ser humano tiene ahora es a Cristo Jesús en su vida, a Dios en su vida. Hoy es miércoles. Recordemos que dentro de la semana de la pasión, el día lunes, nuestro Señor Jesucristo había sacado del templo a los mercaderes. Había dado oportunidad para que los judíos se arrepintieran. Eso no sucedió. ¿Cuántas oportunidades Dios nos da, verdad? ¿Cuánta paciencia nos tiene? ¿Cuántas veces no le hemos nosotros pedido una oportunidad más? Y entonces pues nos la ha dado y a veces le hemos fallado, ¿verdad? A veces no la hemos aprovechado y pues vamos otra vez. Lo hermoso de esto es que mientras exista tiempo de gracia, nosotros tendremos oportunidad de reconocer e ir a buscar a Dios. El día martes, dentro de la Semana Santa, ayer no tuvimos reunión. El día martes, nuestro Señor Jesús, estando en el templo, fue la última ocasión que se congregó en ese lugar. Él estaba planeando que todo llegara a su tiempo. Él sabía que el próximo viernes habría de morir. Y a veces nosotros tenemos familiares, tenemos personas que sabemos que están delicadas en su salud, sabemos que están enfermas, sabemos que quizás pronto van a morir y estamos con la zozobra. Pero ¿cómo responderíamos nosotros? ¿Qué haríamos si supiéramos que este próximo viernes vamos a morir? Sería algo terrible, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús sabía que todas las condiciones debían cumplirse en cuanto al día de morir, en cuanto al descanso en la tumba, en cuanto a la resurrección, todo de acuerdo a lo que estaba predicho. ¿Saben qué era lo más difícil para nuestro Señor Jesucristo? Que Él tenía 12 amigos cercanos y en muchas ocasiones había intentado compartir con ellos y ellos no lo habían entendido.
no lo habían entendido. Les ha tocado en alguna ocasión platicar con personas y entonces ya después de un rato dice, ya le entendí. O cuando están recibiendo una clase de la materia que pues nomás no entra. No sé para qué, por qué para algunos es la de matemáticas, ¿verdad? Pero pues no entra. Y ya hasta que alguien nos lo explica otra vez, dice, ya le entendí. Pues saben que a los discípulos, como dicen los muchachos, no les caía el 20. Ese martes él intentó con los escribas, con los fariseos, con los herodianos, todavía dialogar, todavía dar la oportunidad de que la gente reaccionara, pero no lo hizo. Déjenme decirles que ese martes nuestro Señor Jesús tuvo un incidente muy interesante del cual vamos a hablar un poquito hoy. ¿Qué sucedió el miércoles? El miércoles Jesús permaneció en Betania. Cuando ustedes tienen algún problema, cuando ustedes tienen alguna situación difícil, ¿con quién quieren estar? ¿Con quién? A veces el problema es con la esposa. Híjole, pues qué difícil es. A veces el problema es con alguien del trabajo. A veces el problema es con alguna persona, con algún vecino, con alguna situación. El día de ayer estuve platicando un buen rato, quizás como una hora, con un amigo, con un compañero. Él sintió la confianza de acercarse y estuvimos dialogando bastante. Cuando tenemos alguna necesidad buscamos a nuestros amigos. Y saben que Jesús tenía a sus discípulos, pero ellos no comprendían muchas cosas, a pesar de que Jesús les estuvo explicando una y otra vez. Quizás porque el pensamiento judío era que un día iba a venir el Mesías y ese Mesías habría de acabar para darles libertad. Por lo tanto, ellos habían concluido, si estamos oprimidos por los romanos, ese Mesías va a venir y nos va a dar una libertad política, nos va a dar una nueva nación. Queremos que venga el Mesías. Y esa fue una de las razones por las cuales nuestro Señor Jesús no permitió que lo identificaran con ese nombre, con ese título. Así que en la Biblia lo encontramos como maestro, lo encontramos como alguien que curaba, alguien que ayudaba a la gente, alguien que predicaba bonito, pero en poquitas ocasiones y pocas personas fueron las que reconocieron de una manera pública: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él trató de explicarles que su reino no era de este mundo, sino que era un reino espiritual, y ellos todavía seguían preguntando sobre lo mismo. Así que ese miércoles de Semana Santa, la última, ¿verdad? Él permanece en Betania, ahí en la casa de Lázaro, María y Marta, junto con sus discípulos, ¿verdad? Muy probablemente Judas, ese miércoles, ¿verdad?, habría de ir a Jerusalén a comprar el cordero que habían de sacrificar al día siguiente. Y entonces aprovechó esta salida para hacer el pacto con los dirigentes religiosos para vender a Jesús por 30 monedas de plata. Todo absolutamente se iba perfilando para que las cosas se dieran como estaban escritas. Jesús se preparó para el sacrificio, ese sacrificio que había de realizar 2 días adelante, ese sacrificio que habría de pagar el precio por nuestra salvación. Y a la vez sus enemigos se iban preparando para desahogar en contra de Jesús todo el odio que había en sus corazones, ese odio que habían venido albergando a los 3 años a lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesús, en donde Él, habiendo sanado a muchos, habiendo mostrado la palabra de Dios con autoridad, los había hecho quedar muy mal en muchas ocasiones.
Así que empezaron a tenerle odio, rencor, ¿verdad? Y todo ese odio se fue acumulando durante ese tiempo y habría de ser descargado dentro de 2 días. Dentro de 2 días. Los dirigentes judíos habían sido airados. Buscaban cómo matarle, dicen los evangelios. Pero básicamente al haber llegado hasta el martes, Jesús había tenido el control de los recintos del templo. Él había enseñado y había sanado como había querido, ¿verdad? Hasta decidió dejar el lugar por última vez ese martes de tarde. Había reducido al silencio a los fariseos y a los herodianos cuando le preguntaron, bueno, ¿y es lícito dar tributo al César o no? Sabía que era una de esas preguntas que no importaba lo que él contestara, lo iban a atrapar. Si contestaba que no era lícito, entonces lo iban a acusar, ¿verdad?, de sedición contra el gobierno romano. Y si decía que sí era lícito, entonces lo acusaban contra los mismos judíos, ¿verdad? ¿Cómo era posible que un judío pudiera decir eso? Así que de una manera muy hábil, ¿verdad?, pregunta de quién es esa imagen en la moneda, y es del César. Le contestan. Entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Saben que a veces algunos piensan que los cristianos debieran estar peleados con los gobiernos? Y no es así. Un cristiano debiera ser un buen ciudadano y cumplir con las leyes, con los reglamentos del país, de la localidad, de la comunidad donde vive. También, por otro lado, algunos están con el pensamiento de que la ciencia y Dios no pueden ir tomados de la mano. Pero déjenme decirles algo: el autor de la verdadera ciencia es Dios. Así que la ciencia verdadera y el Dios verdadero van de la mano. No pensemos que tenemos que ponerlos en antagonismo. Jesús derrotó por completo también a los saduceos cuando le hicieron una pregunta capciosa acerca de la resurrección, ¿verdad? Y entonces les dice: ustedes están equivocados porque no han comprendido las Escrituras. Y cuando quedaron los sacerdotes y los gobernantes completamente derrotados, desinflados a los ojos del pueblo, no es de extrañarse que el evangelista San Mateo, ¿verdad?, registre lo siguiente: y nadie le podía responder palabra. Y de allí en adelante ninguno se atrevió a preguntarle más. San Mateo capítulo 22 y entonces el versículo 46. Nadie le preguntó ya, lo dejaron, se sintieron totalmente derrotados. Y entonces, ante aquella situación en donde nuestro Señor Jesús se sentía chasqueado, se sentía desanimado porque los suyos no le habían recibido. San Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, antes le rechazaron. Surge una luz de esperanza. Y allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, San Juan en el capítulo 12, a partir del versículo 20, dice lo siguiente. San Juan capítulo 12 y versículo 20 en adelante. Y había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará.
Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Nuestro Señor Jesucristo había trabajado entre su pueblo. Él había venido y había trabajado primero en Judea, después en Galilea. Cuando hizo parejas de sus apóstoles para enviarlos, Él les dijo: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque el objetivo primario de nuestro Señor Jesús era alcanzar a los suyos. Cuando ustedes tienen algo para compartir, ¿con quién quieren compartirlo? ¿No es acaso con sus seres más queridos? ¿Con su familia, con sus amigos? ¿Verdad? Cuando tienen una buena noticia, cuando tienen un buen plan, los primeros que lo saben son aquellos a quienes ustedes aman. Qué hermoso cuando alguien recibe la noticia del médico, ¿verdad? Y le dice a la pareja: van a ser papás. Inmediatamente la alegría, ¿verdad? No les permite aguantarse eso. ¿Con quiénes lo comparten? Con los más cercanos. Primerito, ¿verdad? Los más cercanos, ¿verdad? Allí todavía no salen del consultorio, ya lo subieron al Face, ¿verdad? Ya etiquetaron ahí a medio mundo. Sí. Y pues los que no somos tan cercanos también nos enteramos, ¿no? Pero queremos compartir. Nuestro Señor Jesús vino en su ministerio para trabajar en primer lugar con los judíos. Ellos tuvieron su oportunidad. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesús forma aquel equipo de los 70 y forma las parejas y los envía, van a predicar, ¿verdad? Y más gente empieza a interesarse. Pero todavía el tiempo estaba destinado para los judíos, todavía. Al final de su ministerio, cuando nuestro Señor Jesús se encuentra preocupado, se encuentra chasqueado, se encuentra triste porque lo han rechazado, Él quería que los sacerdotes comprendieran el verdadero motivo por el cual Él venía. Y entonces ellos hicieron oídos sordos y lo rechazaron y lo calumniaron y estuvieron buscando ocasión para hacerle caer y para acusarlo. Es en medio de esas circunstancias cuando estos extranjeros, griegos, llegan y entonces le dicen a uno de sus discípulos: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Quisiéramos ver a Jesús. Inmediatamente va con Andrés, el hermano de Pedro, ¿verdad? Y le dice: Felipe, ¿sabes? Aquí hay algunos que están buscando a nuestro Señor Jesús. ¿Recuerdan que en el templo había un área para los extranjeros, ¿verdad? Para los que no eran judíos. Bueno, los griegos podían llegar hasta ese lugar. Nuestro Señor Jesús estaba en la parte donde sí podían entrar los judíos, así que sus discípulos entran y le dicen: Señor, allí hay unos que te andan buscando. ¿Ah, sí? ¿Y quiénes son? Pues unos griegos que vinieron a verte. Unos griegos. Saben que nuestro Señor Jesús sale hasta el atrio de los gentiles y entonces tiene una entrevista extraordinaria con estas personas. Cuando nuestro Señor Jesús nació, magos de Oriente habían venido para compartir este momento especial. Ellos le habían traído presentes porque reconocían que el Mesías habría de nacer en Belén. Ellos habían estudiado las profecías. Dios los había guiado hasta tener un encuentro con el pequeño Jesús recién nacido allá en Belén. Pero ahora, al final de su ministerio, personas que vienen no del oriente sino del occidente vienen porque quieren ver a Jesús. Han escuchado de Jesús. Saben que nuestro Señor Jesús, en esa entrevista, Él recibió un gran aliciente, porque tuvo un encuentro con estas personas y tuvo una entrevista personal en donde ellos querían tener la seguridad de que era el Mesías. Qué hermosa oportunidad para ellos el tener una entrevista personal, en poder
llegar antes de que fuera sacrificado y entonces ser testigos de haber visto al Mesías. Ellos se encontraron en aquella circunstancia y saben que nuestro Señor Jesús vio en ellos tan solo lo que habría de ocurrir muy pronto. El sacrificio que Él iba a realizar no tan solo iba a ser para los judíos. Allá con Nicodemo, en las horas de la noche, en medio de la oscuridad, le había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Me quieren acompañar al Evangelio según San Juan en el capítulo 3? Allí, en las palabras de nuestro Señor Jesús dichas a Nicodemo, encontramos una verdad que jamás fue entendida sino hasta que murió Jesús. Evangelio según San Juan en el capítulo 3. Y entonces el versículo 14 en adelante: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Y cuál fue el propósito del envío de Dios? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Noten entonces que la Escritura dice: para que todo aquel que en él cree. Es cierto, la primera oportunidad había sido para los judíos, pero el propósito de nuestro Dios era que a través de su pueblo fueran benditas todas las naciones de la tierra. Todas, todos los personajes, todas las personas, sin hacer distinción. Por eso el apóstol San Pablo llega y concluye y dice: en Cristo Jesús ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni siervo, ni libre. Todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Y saben qué es lo maravilloso del Evangelio? Que Dios quiere hacer una transformación en nuestra vida. Y a través de los Evangelios nosotros encontramos personajes que si vivieran en nuestros días quizás le sacaríamos la vuelta. Nicodemo era un personaje religioso público. Él buscó a Jesús de noche porque no quiso comprometerse. Pero allí en medio de la noche le fue dicho: es necesario nacer de nuevo. Así como escuchas el viento, ¿verdad?, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, la obra del Espíritu Santo es igual en el ser humano. Así también la mujer samaritana junto al pozo de Jacob tuvo el encuentro con Jesús y pidiéndole que le diera de beber, esta mujer recibe el agua de vida de Cristo Jesús. Y entonces notemos cómo cada uno de los personajes narrados en la Escritura reciben cada uno lo que necesita. El paralítico en el estanque de Betesda, teniendo una gran necesidad, justamente Jesús llega y sin importar que fuera sábado, ¿verdad?, le dice: levántate y anda. Ese paralítico, con muchos años estando en aquella circunstancia, fue sanado y tomó su camilla y se fue. Cuando la gente tuvo hambre después de escuchar sus predicaciones, estando allá congregados en el monte, él hizo la maravilloso milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero entonces, dentro de los diferentes momentos, nuestro Señor Jesús transformó la vida de una y de otra persona, cada uno en su propia necesidad. ¿Recuerdan el hombre leproso que le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme? Y entonces la maravillosa respuesta de Jesús: quiero, sé limpio, sé limpio.
Aquellos endemoniados en Gadara pudieron ver la transformación en sus vidas de manera completa, a tal punto que cuando Jesús se iba quisieron ir con él, pero no se los permitió, diciéndole Jesús: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las cosas que el Señor ha hecho contigo. Y entonces, uno a uno, los personajes bíblicos, ¿verdad? Ese hombre con la mano seca, los ciegos, Lázaro mismo, María Magdalena, de la cual el Señor sacó 7 demonios. ¿Hasta dónde alcanza la misericordia de Dios? ¿Hasta dónde? ¿Qué persona puede estar excluida de su gracia? A veces, como seres humanos, nos encontramos con personas, o a veces sabemos de atrocidades que han hecho personas, y quizás podemos pensar para nosotros: este no tiene perdón de Dios. Pero saben que todo aquel que se acerca a Jesús alcanza misericordia. Todo aquel que alcanza a Jesús, que busca a Jesús. La Biblia nos dice que el que busca encuentra, el que llama se le contesta, ¿verdad? El que toca se le va a abrir. Nosotros podemos encontrar diferentes circunstancias en nuestra vida. Nosotros podemos quizá concluir que algunas personas no pueden ser alcanzadas por Dios. Sin embargo, el brazo de Dios es tan largo como para alcanzar a cualquier persona en el lugar donde se encuentre. En el lugar donde se encuentre. Porque no hay un pecador con un pecado tan grave que como fruto del arrepentimiento no pueda ser perdonado por Dios. Y a veces batallamos con ese pensamiento, porque decimos: no, es muy pecador. Pero precisamente la Escritura nos presenta eso. Por eso murió Jesús, porque siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Esa es la razón por la cual Jesús murió. Ese miércoles, nuestro Señor Jesús debió de haber disfrutado a sus amigos allí en Betania. Ese miércoles debió haber tratado de imaginar lo que iba a suceder, pero se depositó completamente en las manos de Dios. Posiblemente hizo algunos arreglos, ¿verdad? Porque el jueves temprano iba a mandar a 2 de sus discípulos. Iba a mandar a 2 de sus discípulos para que prepararan el lugar donde en la noche habrían de participar de la Pascua. El que llevaba el dinero, Judas, seguramente había ido a buscar el cordero, ¿verdad? Es muy interesante que nuestro Señor Jesús previera todas las cosas, de tal manera que al día siguiente, cuando le iba a decir a 2 de sus discípulos: miren, vayan a la ciudad y se van a encontrar con un hombre con estas características, Él ya había avanzado. ¿Por qué lo había hecho? Él sabía que Judas lo iba a entregar y no quería que los discípulos tuvieran tanta información, ¿verdad? De tal forma que supieran dónde iba a estar para la cena de la Pascua. No les dijo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque sabía que Judas ya había pactado, ¿verdad?, con los sacerdotes y estaba buscando el momento oportuno para entregarlo. Por lo tanto, él no quería que se adelantaran las cosas. Qué sabio es Dios y qué magnífico que actúa de una forma consistente. Saben que en nuestra vida, en nuestra experiencia, nosotros podemos tener una relación con Jesús de tal forma que Él transforme nuestra existencia. ¿Les ha pasado que a veces sentimos como que Dios se ha apartado de nosotros? Como que a otros Dios bendice y a mí no. Como que cuando más lo necesito me parece lejano. Pero Dios siempre está con nosotros. La promesa de Dios ha sido,
he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Y la experiencia que Él nos ofrece es poder identificarnos con Él cada día. Mañana habremos de tener un momento especial de rito de comunión y santa cena, un símbolo que Jesús instituyó, ¿verdad? Cuánto quisiéramos que participen, que vengan y que inviten a otro. Volteen y dense cuenta quién no ven, y entonces esta noche ya tomen el teléfono y denle una llamada. Pero ¿sabes qué? Te invito para mañana. Esta noche yo quisiera llevarles a recordar una hermosa poesía para que tratemos de imaginar ese momento y entonces ubicarnos en ese personaje que va caminando junto a la arena, dialogando con Jesús. Al reflexionar en estas palabras, pidámosle a Dios que nos acompañe cada momento de nuestra vida. Vamos a escucharlo. Las huellas del autor desconocido. Una noche en sueños vi que con Jesús caminaba sobre la orilla del mar bajo una luna plateada. Soñé que veía en los cielos mi vida representada en una serie de escenas que en silencio contemplaba. Dos pares de firmes huellas en la arena iban quedando mientras con Jesús caminaba como amigos conversando. Miraba atenta esas huellas reflejadas en el cielo, pero algo extraño observé y sentí gran desconsuelo. En vez de ver dos pares de huellas, veía solo un par de ellas. Y observaba también yo que aquel solo par de huellas se advertía mayormente en mis noches sin estrellas, en las horas de mi vida llenas de angustia y tristeza, cuando más se necesita del consuelo y fortaleza. Le pregunté triste a Jesús: Señor, tú me has prometido que siempre estarías conmigo en mis horas de dolor, pero noto con tristeza, en medio de mis querellas, cuando es mucho mi sufrir, solo veo un par de huellas. ¿Dónde está el otro par que indica tu compañía cuando la tormenta azota sin piedad el alma mía? Y el Señor me contestó con ternura y compasión: escucha bien, hija mía, comprendo tu confusión. Siempre te amé y te amaré, y a tu lado estaré en tus horas de dolor. Y si solo ves un par de huellas en la arena al caminar, y no ves el otro par que se debiera notar, es que en tu hora afligida, cuando te fallan tus pasos, no hay huella de tus pisadas, porque yo te llevo en mis brazos. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Has sentido que cuando más has necesitado a Dios, pareciera que Él no está? Es cuando más cerca se encuentra de nosotros. La promesa de Dios se cumple cada día en nuestra vida. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Un día más y el Señor habría de estar con sus discípulos por última vez. Un día más y Él habría de tragar o de pasar el trago más amargo en su vida. Pero Él lo hizo porque estaba pensando en todo el resultado que traería su sacrificio en la cruz.
porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hoy día podemos cantar: en el monte Calvario estaba una cruz. Y nuestra mente puede mover nuestro corazón al agradecimiento, pero debemos recordar que ese sacrificio fue realizado por amor a nosotros. Quisiéramos esta noche darle gracias a Dios porque Cristo Jesús tuvo la fortaleza, la dedicación, el valor para dar su vida por nosotros. ¿Cuántos quisieran agradecerle a Dios por esta hermosa bendición? Quisieran pedirle esta noche que nos dé la seguridad de que camina a nuestro lado y de que cuando pensemos que Él no está, podamos sentir su presencia también. ¿Quisieran hacerlo? Por favor, acompáñenme colocándose de pie para orar. Vamos a orar. Querido Dios, tú nos conoces a cada uno por nombre. Quizás ninguno de nosotros había estado paralítico o había tenido la mano seca o había sido ciego o mudo o cojo o había sido un engañador, un estafador o una prostituta. Señor, sin embargo, todos nosotros hemos sido pecadores. Y Cristo Jesús extendió su brazo de tal forma que estuvo dispuesto a alcanzarnos en donde nos encontrábamos. Y Señor, queremos esta noche darte gracias porque Él soportó todas las aflicciones, las burlas, los abusos, con tal de que su vida fuera entregada para rescatarnos. Y Señor, esta noche queremos, al reflexionar, darte gracias por el sacrificio de Jesús, pero también por la seguridad que Él nos da de acompañarnos cada día de nuestra vida. Señor, es la promesa más hermosa que podemos tener, de que en medio de las circunstancias adversas no estamos solos, que en medio de las dificultades podemos escuchar tu voz que nos dice: no tengas temor, voy acompañándote, estoy a tu lado. Y Señor, ayúdanos a entender que no siempre las cosas van a ser fáciles, que no siempre las cosas van a tener respuesta como nosotros esperaríamos, pero en todas las circunstancias de nuestra vida jamás nos abandonarás. Señor, da esta seguridad a cada uno de mis hermanos y que como tus hijos podamos agradecerte cada día por el don de la vida y por el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Señor, esta noche te invitamos para que vayas con nosotros a casa, que fortalezcas nuestra vida espiritual y nuestra relación contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Les esperamos mañana para las 7 y vénganse listos para la Santa Cena.